El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos compartirte algunas de las muchas bondades que tiene Bitcoin como moneda, como red monetaria y como blockchain. Queremos recordarte que si quieres estar en contacto con el programa, puedes hacerlo al más 502 5890 5858, en el cual tú puedes participar de este programa que seguramente es imperdible. ¿Y por qué es imperdible? Puedes decir, porque siempre decimos lo mismo, pero este en particular te animamos a que no te lo pierdas, porque hoy tenemos un invitado especial, quien estará con nosotros en el programa. Oye bien, como si nada, ya estamos en el programa número 160, en el cual estamos compartiendo acerca de Bitcoin y particularmente el día de hoy tenemos un invitado especial que es Adrián Bernabeu, quien es el autor, bueno, hace muchas cosas, ya lo vamos a presentar un poquito de forma más formal, pero es el autor del libro Bitcoinismo. Y vamos a contarles también de qué se trata. Antes de eso, pues le doy la cordial bienvenida. Adrián, bienvenido a Bitcoin Economics. Qué gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme, César. Es un placer tenerte por acá y también nos acompaña quien ya le escuchó a usted, no sé si un par de semanas atrás, hablando sobre la capa social de Bitcoin, que nos acompaña también Rudy, quien está también enseñándole las bellezas de Guatemala. Adrián, bienvenido, Rudy. No, muchas gracias, César, y Adrián, bienvenido. Yo espero que te esté gustando Guate y te haya gustado el Pepián también. Es mucho mejor con tu acompañamiento y con tu breve descripción de lo que estamos viendo, porque claro, cuando llegas a un lugar y no sabes los detalles de las cosas y la magia es distinta. Sin lugar a dudas, que llegar y tener un local que lo ayude a uno y Bitcoiner, ¿qué más se le puede pedir? Pero bueno, básicamente voy a hacerles una breve introducción sobre Adrián y le estaba incluso enseñando a Adrián y a Rudy que esta introducción realmente no la hice yo, no me la mandó Adrián, es lo que Grok nos dice al respecto de la red social de X de Adrián, que nos dice que es el autor del libro Bitcoinismo, creador del documental Inconfiscable y presentador de un podcast sobre Bitcoin y su impacto en la propiedad y la soberanía. Participa como speaker en conferencias como la BitConf, Adopting Bitcoin recientemente, que tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente ahí una semana atrás o dos. Me está pasando tan rápido el tiempo que no lo sé. Y ha estado obviamente haciendo alguna gira de libros en la cual está dando a conocer su libro Bitcoinismo. Y aprovecho para mencionar que vas a tener una charla, un meetup en el cual vas a estar hablando del libro, vas a tener libros disponibles. Si quieres, me cuentas un poco, Adrián, sobre esta actividad que vas a tener, que entiendo que será este viernes 28 de noviembre a las 7 de la noche en la Universidad Francisco Marroquín. Efectivamente, es uno de los motivos por los que estoy también aquí en Guatemala, además de muchos otros países, en lugares también como los que has comentado, por este tipo de eventos. Y el evento que vamos a hacer principalmente en la ciudad de Guatemala, también he estado en Parajachel con Lago Bitcoin, pero en este momento el que tenemos próximamente efectivamente es en la Universidad Francisco Marroquín, que a mí personalmente me hace mucha ilusión porque es una de mis universidades favoritas por la forma en la que expresan y las ideas que tienen relacionadas con la economía, que son las adecuadas, las relacionadas con la libertad. Y efectivamente estaremos en la Universidad Francisco Marroquín el viernes 28, como has dicho, a las 7 de la tarde, también acompañado de Rudy y sus meetups habituales de Bitcoin. Y es más, me estaban diciendo que en esa ocasión no va a estar solo hidratación para el speaker, parece que sí va a haber también hidratación para los participantes que lleguen. ¿Es gratuito? ¿Hay que hacer algo? ¿Cómo está la dinámica? Pues bueno, como decía Adrián, es este viernes, vamos a tener refreshments, ¿verdad? Bebidas para los asistentes, además que obviamente van a poder comprar el libro de Adrián en el lugar con una dedicatoria y mantener el esquema de la comunidad, del networking, conocerse unos a otros. Lo que vamos a hacer es que en el grupo de
de inversionistas cripto, vamos a mandar el link de registro para que se registren. Perfecto, así que si usted quiere recibir ese link, tiene que ser parte de este grupo. Es muy fácil y cualquiera puede ingresar a ser parte de este grupo. Lo único que tiene que hacer es solicitarlo al más 502 5890 5858 y le mandamos el enlace del grupo para que usted pueda unirse y ahí va a recibir el formulario para participar. Recuerde, viernes 28, 7 de la noche, Universidad Francisco Marroquín. Y yo coincido también. Para mí la Universidad Francisco Marroquín es una debilidad personal, esa universidad, porque está muy encaminada con los principios económicos que nosotros compartimos. Pero bueno, Adrián, me gustaría iniciar con la pregunta que le hacemos a toda persona que es invitada al programa, que es: ¿cómo llegaste a Bitcoin? Que nos cuentes tu historia de no saber sobre Bitcoin y cómo fue que llegaste a poder conocer de Bitcoin y hoy ser un Bitcoiner. Sí, César, siempre me cuesta responder esta pregunta porque muchas veces se malinterpreta mis inicios con Bitcoin, básicamente porque lo conocí de una forma extraña, diferente a como lo conoce casi todo el mundo. La mayoría de personas lo conocen por el precio, por la especulación, por intentar ganar dinero. En mi caso fue algo distinto, fue en 2014, en esa época casi todas las personas que estaban en ese momento no estaban tan centrados en la parte de la economía o en la parte de la inversión, y yo siempre he estado relacionado con la informática, con los temas digitales, con todo lo que tiene que ver con la digitalización, la tecnología, y en esos momentos pues mi afición era relacionada con el mundo del hacking. Por eso digo que se malinterpreta mi forma en la que conocí Bitcoin. Y bueno, trataba de encontrar los límites a la tecnología, cómo se puede utilizar la parte digital para entretenerme de otras maneras, sin hacer el mal a nadie, por supuesto, porque normalmente se ve el mundo del hacking como algo negativo, pero efectivamente se puede utilizar como algo positivo. De hecho, ese es el motivo por el que muchas veces tenemos mayor seguridad en todo lo que tiene que ver con la digitalización, porque gracias a los hackers de sombrero blanco encuentran esos límites, ¿no? Entonces, en mi búsqueda había un lugar que se llama Silk Road, que no sé si muchos lo conocerán porque también era un lugar turbio o al menos con no muy buena prensa, y en esos lugares vendían de todo. Y cuando digo de todo, también había cosas como temas relacionados con el mundo del hacking, como troyanos, virus o cosas parecidas, herramientas, podríamos decir herramientas, que te permitían hacer diferentes investigaciones digitales. Entonces, pues la forma en la que se podía comprar en este lugar solo era por Bitcoin, solo era con Bitcoin. Yo cuando llegué allí dije, voy a comprar este artilugio, esta, llamámosle aplicación, por llamarle de alguna forma sencilla, y cuando iba a comprarlo simplemente me decía que solo se podía hacer con Bitcoin. Yo no sabía qué era eso, no tenía ni idea de lo que era eso que se llamaba Bitcoin. En esa época estaba más o menos como a $172, $175 aproximadamente por Bitcoin. Y entonces pues me busqué las mañas, como decimos en España, o me busqué las formas para conseguir eso que se llamaba Bitcoin, pero que yo no tenía ni idea de que había algo más allá que el uso específico de ese lugar concreto como Silk Road. Pasaron el tiempo, yo gasté todo lo que necesitaba en ese lugar, del mismo modo que cuando vas a una feria o a un lugar como nosotros llamamos coches de choque, no esas fichas para poder jugar en los coches, hasta lo último que tienes. No se te ocurre guardártelo por si acaso algún día quieres saltar en las camas elásticas estas o lo que sea. No, te lo gastas, te lo disfrutas y listo, ¿no? Pasó un tiempo, más o menos 1 año y medio, una cosa así, y un amigo me dijo, oye, voy a hacer una pequeña reunión en un pequeño bar con unos amigos sobre un tema relacionado con la inversión. Yo en ese momento también estaba investigando sobre cosas monetarias, economía, me interesaba, siempre me ha interesado el mundo económico, y en ese momento, pues en ese bar pequeñito hubo una persona que se llama David que nos habló de eso que llamaba Bitcoin. Y yo dije, sí, lo de Silk Road, claro, pero eso, ¿qué tiene que ver con la inversión? Y el tipo me dijo, no, que esto, pues mira, sube de valor, y en ese momento estaba más o menos a unos $800, y yo dije, pero no nos engañes, que esto son $170 más o menos. ¿Cómo va a ser 800? Y sí, porque mira lo que ha pasado en este tiempo. Claro, yo me quedé sorprendido
obviamente, pues en ese mismo día aprendí muchas cosas que desconocía y a partir de ahí mi curiosidad creció hasta el momento actual, que ha sido infinito las horas que le he dedicado a conocer más sobre Bitcoin. Bitcoin te lleva a muchas otras madrigueras relacionadas con pues temas económicos, sociales, políticos, de todo tipo, y también están plasmados en bitcoinismo después de más de 10 años de investigación y profundización y experiencia al respecto. Y te sorprenderías, Adrián, de las personas que hemos tenido la oportunidad de tener en el programa. Tenemos médicos, autores de novelas, hemos tenido, bueno, una gran cantidad de personas. Y te digo, pues si los hemos tenido en el programa es porque de alguna forma han profundizado en el tema de Bitcoin, y la mayoría, aunque parezca extraño, no entraron por el precio. Entraron, en el caso más que tengo más presente, en el caso del médico, que él entró en la medicina y no le parecía cómo es que por qué había una sola línea, una sola dirección, porque nadie podía objetar. Entonces se topa con una persona que le conversa de Bitcoin y dice, pues esto es lo que he estado pensando sobre la medicina. Y entonces comienza a investigar y una cosa como que le jaló a la otra. O sea, es interesante cómo todos tenemos una forma diferente de llegar a Bitcoin, así que qué interesante conocer la tuya. Yo tampoco creo que llegar a Bitcoin a través del precio sea algo negativo. De hecho, tampoco. Me parece algo muy... Realmente el precio de Bitcoin es algo así como una campaña de marketing. Debemos tener en cuenta que Bitcoin no es una empresa y por lo tanto tampoco tiene ese departamento de marketing para hacer conocido lo que es Bitcoin, ¿no? Y además de este tipo de situaciones como hablar de ello en una radio o escribir un libro o hacer eventos o todo ese tipo de cosas, considero que el hecho de que el precio crezca también es una herramienta de conocimiento o de marketing, sí, de que otras personas les pueda llamar la atención y que a partir de ahí empiecen a profundizar. ¿Sabes cómo he visto lo que tú estás diciendo? Y tal vez quizás es el mejor ejemplo que he logrado con esto. Es cuando conoces a una mujer que te gusta. O sea, ves el atractivo físico, ese es el precio. Pero cuando ya la comienzas a conocer, ves sus valores, sus atenciones, su forma de actuar, cómo se desenvuelve, sigue siendo importante el físico, pero ya estás con esta persona por algo más que su físico. Entonces yo creo que decir, no, es que el precio no importa, pues sí, yo creo que es como decir que la persona que te atraiga físicamente no es importante. Sí lo es, pero llegan a ver todas las cosas internas que valen mucho más quizás de lo que representa lo físico. Así es como lo he logrado ejemplificar a la mejor forma. Me gusta mucho, César, con un matiz, y es que en este caso es como si todos los hombres quisieran a la misma mujer, porque no hay dos Bitcoin iguales. Y cuando te das cuenta no quieres retroceder, ¿no? Cuando conoces realmente todas esas bondades de Bitcoin, ya no hay marcha atrás. Sí, ese es un pequeño, enorme, gran detalle. No hay muchas, sino es una todos sola. Podemos estar con esa mujer Bitcoin, así que está genial. Me parece fantástico. Y cuéntame, dentro de esa línea todavía lo que estamos conversando personal, voy a dejar esa pregunta para que me la respondas, es... una vez entrado a Bitcoin, ¿cómo ha estado tu distribución de tiempo en cuanto a tus actividades que generan ingreso? ¿Ya eres todo el ecosistema Bitcoin o cómo estás jugando o haciendo malabares con tu actividad profesional cotidiana? Pero eso lo vamos a hacer al regresar de mensajes importantes para usted. No se pierda, estamos hablando con Adrián Bernabeu sobre su libro Bitcoinismo. Regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com.
Estamos muy contentos de que usted sea parte del programa número 160, donde estamos hablando sobre bitcoinismo con Adrián Bernabeu, nuestro invitado especial, donde dejamos una pregunta al aire de qué tanto tiempo estás dedicándole ya a todo lo relacionado con Bitcoin, para que quien quiera de alguna forma profundizar sobre este tema sepa qué haces, e incluso si es que puede de alguna forma ubicar tus contenidos o las actividades que haces relacionadas con Bitcoin. Ahora mismo estoy totalmente dedicado por completo. Era algo que quería hacer desde hace tiempo, pero siempre hay muchas dificultades y el mundo de la empresa y el emprendimiento es complejo y complicado. Y recientemente, hace más o menos 2 años, conseguí dejar todo lo demás y centrarme únicamente en Bitcoin, y lo que hago son pues temas relacionados con formaciones, el propio libro que ya es la entrada, digamos, para cualquier persona que quiera iniciarse en Bitcoin, y también para los que quieran profundizar. Hace poco también hice un documental que lo has comentado al inicio, que se llama Inconfiscable. Estuvimos intentando hacer que estuvieran algunas de las plataformas más conocidas sobre pues series, documentales y demás, y ahora está público en YouTube. También asesorías, consultorías de todo tipo de temas relacionados con Bitcoin. O sea, cualquier empresa o persona que necesite algo muy específico. Es verdad que a mucha gente le digo que no, porque es fácil que esté el contenido ya disponible en internet, sin necesidad de que requiera de una asesoría personalizada, pero hay casos muy concretos que sí quizás lo requieren. Y si alguien quiere profundizar sobre todos estos materiales, contenido, asesorías que estás haciendo, ¿dónde pueden dirigirse? Realmente estoy en todas las plataformas, redes sociales, también YouTube es el lugar donde más contenido subo, pero también estoy en Instagram, en X, y también me pueden contactar por correo electrónico. ¿Por tu nombre? Efectivamente, con mi nombre, Adrián Bernabeu, o con el nombre del libro, Bitcoinismo. Pueden encontrarme por internet en todos los lugares. Fácilmente se pueden ubicar. Yo le animo también, su plataforma de X está bastante nutrida, así que también ahí puedes saber más sobre Adrián. Platiquemos un poco acerca de tu libro. Voy a hacerte un par de preguntas. Primera es, ¿cuándo inicia? Desde la idea de decir voy a escribir un libro, pues los que hemos escrito un libro sabemos que eso es algo. Siempre que pienso cuando te hacen la pregunta ¿cuándo vas a escribir un libro? Es cuando le dicen a la mujer que acaba de tener un hijo, le dicen ¿cuándo vas a tener el siguiente? Y la pregunta es, no quiero volver a saber de ese tema nunca más, ¿verdad? Pero desde que nace la idea a cuándo fue que salió a luz el libro, y ¿en qué mercado pensaste? Es decir, ¿qué tipo de audiencia es la que, llamemos, la que tenías en la mente cuando escribías cada una de las líneas del libro? Muy buena pregunta, César. Sobre todo la segunda parte. La primera es más común porque efectivamente nunca es el momento adecuado para escribir un libro. Siempre hay un montón de excusas, siempre hay otras cosas que parece que se anteponen. No tenía idea específica de escribir un libro como tal, pero siempre he estado generando contenido de todas las formas, tanto por escrito como en vídeo, y entonces yo siempre he estado recopilando información, ordenando esa información desde hace pues más de 10 años. Desde hace 7 lo hago de una forma más coordinada o más estructurada, y todo eso me permite luego transmitir esa información de una forma más cercana, más accesible, más liviana o más bajo nivel. Y hace más o menos unos 3 años, 2 largos, que decidí empezar a escribir el libro, pero es verdad que el momento en el que se puso el cohete como en marcha muy fuerte fue cuando firmé con la editorial Grupo Planeta, que en ese momento ellos me pusieron una fecha y entonces ahí empezó la presión de verdad, porque tenía que cumplir obviamente con un contrato y con todo lo que eso conlleva, y me vino muy bien. O sea, en realidad fue la toma decisiva, ¿no? Y los últimos 6 meses antes de la publicación del libro, el 16 de octubre de 2024, esos fueron casi full time para escribir el libro. Respecto a la otra pregunta que me preguntabas, ¿para quién va enfocado? Esto fue otro de los retos que cambió durante el proceso del libro, porque ya hay
no muchos, pero algunos libros sobre Bitcoin yo los volví a leer todos para que mi libro fuera distinto a todos los libros que hay de Bitcoin. Es verdad que hay algunas cosas que se tienen que repetir porque son la básicas, son la esencia, efectivamente, César. Pero hay otros que yo quería diferenciarme claramente y hay muchos de iniciación, no hay tantos para profundizar un poquito más. Y lo que hice fue una especie de híbrido, es decir, desde la primera mitad hasta el capítulo número 6, que es más o menos esa primera mitad del libro. ¿Cuántos tienes? Solo para tener idea. El libro capítulos. tiene 10 capítulos. 10 capítulos en el sexto, ajá, Sí. solo para tener una idea, 60% Sí, por ahí. 60%, aunque es verdad que hay muchos aspectos de ese 60% que probablemente gente que cree que sabe de Bitcoin descubrirá cosas nuevas, pero es para iniciar a ese proceso y hay algunas personas que ya pueden empezar saltándose alguno de esos primeros capítulos que ya conocen más Bitcoin y estoy absolutamente convencido de que habrá muchas personas que sí lleven mucho tiempo en Bitcoin y descubran algunos aspectos que no sabían sobre Bitcoin o que nunca hayan reflexionado sobre ello en los últimos capítulos, sobre todo en el último y el penúltimo. ¿Crees que ahora que estamos acercándonos a temporada navideña, es un buen regalo para alguien que nunca ha escuchado algo al respecto de Bitcoin? Yo quiero que mi amigo, que mi compañero de trabajo conozcan de Bitcoin. Bueno, le voy a regalar este libro. ¿Crees que sería una buena introducción a este tipo de personas? César. De hecho, es lo más común. Es decir, una persona que ya sabe de Bitcoin, que quiere que un amigo suyo, un familiar o una persona cercana a la que normalmente le aprecia mucho, le tiene cariño, porque normalmente los que conocemos las bondades de Bitcoin queremos que a los demás, a los que tenemos alrededor, les vaya bien. Por supuesto. Y como queremos que les vaya bien, que ese también es uno de los motivos por los que yo he escrito el libro, porque mucha gente me preguntaba, mucha gente me decía, oye, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo? Ahí está, esa es la herramienta que cualquier persona puede utilizar para sus familiares o amigos cercanos o queridos, ¿no? Y efectivamente es una muy buena herramienta, pero es verdad que hay algunas personas que les da pereza leer. Por eso existe el documental. El documental es esos 47 minutos iniciales que puedes ponerle a cualquier persona como si fuera una película, porque realmente está hecho con una calidad muy alta, con muy buenos recursos, con una productora que ha trabajado incluso con Disney, con cine profesional, y cualquier persona se va a sentir mucho más fácil, mucho más accesible ese documento, o sea, ese formato documental, y después, si quiere profundizar, que pase al libro. Es decir, que si una persona va a YouTube y busca Inconfiscable o por tu nombre, fácilmente podría... Así es, de forma gratuita. No tiene que pagar nada, lo puede ver cualquier persona, ahí lo puede visualizar en casa, como decimos nosotros, con unas palomitas o un buen refresco tranquilamente, y si quieren luego pueden pasar a profundizar más en bitcoinismo. De hecho, si usted quiere, lo vamos a buscar nosotros por acá, y si usted nos escribe al WhatsApp, vamos a poderle enviarle el link para que usted lo pueda ver, el documental Inconfiscable. Sí, hay personas que no les gusta leer y esa es una forma más rápida de poder. Igualmente tienen que cambiar eso. Cualquier persona que no le guste leer debería leer, aunque sea forzado, y no por mi libro, sino en general, porque si no, probablemente le vaya muy mal en la vida. Sí, seguramente. Este sería, ¿verdad? Inconfiscable, cómo proteger tu patrimonio portátil y secreto, documental sobre Bitcoin. Listo. Ya lo tenemos ubicado. Le recordamos, si usted ya quiere que se lo enviemos directamente, escríbanos al WhatsApp más 502 58 90 58 58. Una pregunta, Adrián. Te lo digo como una persona que ya escribió un libro y me recuerdo, a mí también pusieron un deadline. Si no hay un deadline, uno no lo hace. Pero también está el tema de trasladar las ideas. Y yo no sé si es tu caso, pero el mío no era, llamémoslo, más fácil poder trasladar ideas y ponerlas en papel. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te apoyaste para que pueda llegar el mensaje a personas que no saben de Bitcoin? ¿Y por qué te hago esta reflexión? Porque me he dado cuenta que he invitado a muchas personas aquí al programa y hablan en una jerga que es bien difícil que la entienda, jerga económica, jerga bitcoinera, sí. Y no es sencillo. ¿Cómo fue tu proceso para poderlo hacer papilla para que las personas realmente puedan entenderlo? Esto es muy interesante y abre un campo muy grande, César. En mi caso,
ese ha sido mi reto durante muchísimos años, el hecho de poder simplificar lo complejo, y para eso pues yo personalmente he estudiado cómo hablar en público, cómo comunicar, cómo hacer para aglutinar toda esa información, pero una cosa es decirlo y otra cosa es escribirlo. Totalmente. Y para eso utilicé varias herramientas, que esto nunca lo he contado porque nunca me lo han preguntado de una forma tan directa, pero el libro supone una forma muy parecida a cómo funciona Bitcoin a nivel descentralizado, y se creó de una manera bastante open source, que le llaman, que es de código abierto, pero en este caso es de texto abierto, porque mientras que yo iba escribiendo el libro, lo tenía en un lugar como un Google Drive, podemos decir, o sea, es decir, publicado online, y tenía más o menos unas 40 personas cercanas de diferentes ámbitos, gente que no sabía absolutamente nada de Bitcoin, gente que está muy avanzada en Bitcoin, gente que trabaja como abogado, como economista, como muchas facetas distintas, historiadores de todo tipo, y lo que iban es revisando, preleyendo el libro, y me iban dejando notas. Por ejemplo, notas que pueden ser tan simples como aquí hay una falta de ortografía, que eso no importa porque luego iba a pasar por edición, revisión de sintaxis, pero sí había otras como podrías investigar sobre esto, o aquí no se entiende del todo este párrafo y quizás podría ser así. Un montón de notas distintas, que es también, de nuevo, un trabajo muy titánico, grande, por supuesto, para luego poder revisar y y que encaje efectivamente. Entonces había algunas total, extremadamente grandes de trabajar, como por ejemplo esto que hablas aquí, Adrián, está profundizado en este libro, y yo lo que hacía era leerme ese libro para poder luego quizás introducir una frase. Correcto. Y leía un libro entero para poder poner una frase correctamente desde el conocimiento real y no solo desde lo que supuestamente es. Y hay otra herramienta que utilizaba para poder bajar a tierra todo ese conocimiento de una forma más simple. Una era pensar en mi madre, pensar en que mi madre podía entender esto. Si había algunos conceptos que son o demasiado técnicos o demasiado complejos, o están explicados a continuación o están puestos al pie de la página, que esto también es bastante habitual. Pero aparte de esto, y es algo que no se suele hacer, y se lo recomiendo a todas las personas que quieran escribir un texto, que quieran escribir algo profundamente o un libro, y es que durante toda la corrección del libro yo me escuchaba el libro. Es decir, tenía una herramienta de inteligencia artificial que simplemente me iba leyendo el libro, porque una cosa es leer como tal y otra cosa es escuchar. Y a mí, por mi forma de ser, me resultaba mucho más simple encontrar errores a la escucha, como si alguien me lo estuviera contando. Si alguien me lo está contando, yo digo, hey, esto no me encaja del todo, esto es demasiado enrevesado, aquí lo paramos y corregimos, o esta palabra se podría utilizar otra palabra, o esto lo vamos a desarrollar de esta manera, o no es del todo correcto así y vamos a corregirlo. Entonces, eso sucedió decenas de veces. Entonces, ahí es quizás leer el libro es como si alguien te lo estuviera contando. Hay mucha gente que me dice que es muy fácil de leer, muy, muy sencillo, porque es como una conversación conmigo. Listo, buenísimo. Y usted lo ha escuchado aquí en el programa. Nosotros cada programa procuramos que nuestros papás lo entiendan, y todavía le sumo que nuestros hijos pequeños lo entiendan. Si lo entienden ambos, vamos en buen camino. Pero bueno, lo que tenemos que hacer ahora es hacer una breve pausa y regresamos en breve. Estamos hablando con Adrián Bernabeu y particularmente sobre su libro Bitcoinismo. Regresamos en breve. ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado.
Y esperamos que usted se esté disfrutando tanto como nosotros de poder conversar junto con Adrián Bernabeu al respecto de su libro Bitcoinismo. Bueno, realmente estamos hablando mucho de su trayectoria alrededor de Bitcoin y obviamente también alrededor de lo que fue la travesía de escribir este libro. Y yo no sé cómo fue en tu caso, Adrián, que fue en el mío cuando escribí el libro 10 razones para invertir en criptos y 5 para no hacerlo. Sí, inicié con criptos, se lo puedo decir. Y hoy si pudiera lo reescribiría. Ah, sí, pero lo podría hacer. Sí, pero ya le conté cómo es el proceso de diseño de un libro. Cuando lo pienso a veces digo mejor. Dejo que siga Adrián. Yo también Sí, estuve Adrián. infectado con eso. Antes me has preguntado por mis inicios y efectivamente en esos inicios también pasé por un proceso de descubrimiento, que hay personas que confunden y creen que Bitcoin es el inicio y luego pasas a otra fase. Exactamente. Pero no, esto es al revés. Pero yo creo que todos de alguna forma a veces tenemos que pasar ese recorrido, Sí. porque yo me recuerdo los Bitcoiners me decían, yo les digo, no, pero es que ustedes no ven la tecnología, no ven más allá, y solo me decían, ya vas a llegar. Sí. Y yo decía, y me enojaba. Y después entendí y decía, Efectivamente. tenía que pasar ese camino para regresar. Pero suele suceder. En mi caso, cuando escribí ese libro, le estaba contando un poco a mis amigos aquí en el programa que tuve que reescribirlo muchas veces porque cometía el error de estar, por ejemplo, algún día se pagará un café con Bitcoin. Era parte de lo que está escrito en el libro. Y no había ni siquiera salido el libro al aire y ya era obsoleto, ¿verdad? Entonces era difícil poderlo tener un material atemporal. No sé cómo fue en tu caso, Adrián. Eso es uno de los grandes retos, César, porque efectivamente no quise hacer que el libro fuera algo futurístico, es decir, que mirara intentando prever lo que viene, sino lo que ya es, que lo que ya es muy oculto, digamos, no decir oculto, sino que muy poca gente lo tiene descubierto, o sea, que ya parece futurístico aunque sea presente, y efectivamente el hecho de que sea atemporal tiene que ir siempre ligado a los fundamentales, como comentábamos antes a micro cerrado, y se trata de eso, de que las personas puedan leer ese libro dentro de 5 años, incluso dentro de 10 años, y digan, wow, qué presente es este libro, cómo puede ser tan actualizado, tan actual, siendo un libro que se ha escrito anteriormente, ¿no? Sí, sin duda. Es más, lástima que no tengo yo el libro en este momento. Era mi principal reclamo, lo que quisiera ir a leer hoy mismo. Y le animo que usted también pueda adquirir el libro de Adrián. Recuerde, hay un meetup, una reunión en la cual va a estar disponible este libro autografiado. Quiero decirles que una de las cosas que tengo como mayor de agrado es que tengo una colección de libros de Bitcoin relacionados, autografiados. Eso es algo que para mí no tiene precio, y usted puede tener el suyo de Adrián el día viernes 28, 7 de la noche, UFM. ¿Correcto? Gratuito. Va a haber refrigerio. Pues entiendo que bebidas, refrigerio, no sé si incluye comida o no, pero bebidas seguro va a haber. Así que va a haber un formulario. Si usted quiere inscribirse, tiene que escribir pidiendo el link para ingresar a ese grupo y recibir ese formulario. Más 502 5890 5858. Adrián, ¿por qué el nombre Bitcoinismo? ¿De dónde es? Yo me imagino que esa pregunta la has respondido 50,000 veces, pero la gente dirá, ¿Bitcoinismo a qué se refiere? ¿Qué es Bitcoinismo o por qué le pusiste ese nombre? El propio libro refleja el momento histórico que supone un antes y un después para Bitcoin, es decir, la humanidad ha pasado diferentes momentos históricos y ponemos, por ejemplo, el feudalismo, ¿no? Y es una era histórica en la que reinaba el rey feudal y que todo estaba alrededor de ese concepto, y lo que yo quise es poner un nombre que muchas personas pudieran utilizar para definir este momento histórico actual desde el nacimiento de Bitcoin, y que no solo sea el nombre del libro, sino que el libro sea la referencia para utilizar ese concepto. Es decir, ya te lo entendí, como un renacentismo, el bitcoinismo, por mencionarlo de alguna forma. Y que las personas puedan decir dentro de 30 años, decir, ese fue un momento. Este es el momento histórico del bitcoinismo. Entonces, la referencia inicial es el libro, pero el concepto pretendía y pretendo que se utilice por todo el mundo.
Me parece genial. Yo he pensado, y bueno, ya lo vemos un poco en El Salvador, donde se está comenzando a enseñar en las escuelas acerca de Bitcoin, pero estoy convencido, no sé si lo verán mis ojos, porque los humanos somos algo lentos para cambiar nuestros patrones de ser, y la adopción de nuevas ideas toma tiempo, pero donde esto va a tratarse como lo estabas mencionando, donde se va a hablar del bitcoinismo. Efectivamente. ¿Tú crees que va a llegar ese momento? Animémonos solo por decir un número. ¿En cuánto tiempo crees tú que habrá el momento en que el bitcoinismo sea algo que se estudie en las escuelas? Realmente depende de en qué escuela estés. Quizás lo hagas antes o después. Seguramente si estudias en una universidad como la Francisco Marroquín sea antes que si estudias en bueno, una... en tu caso, Rudy, cuando estudiaste en la UFM, hablaron de Bitcoin, me imagino. Lo peor es que no. No, muy poco, en tu caso no. Muy poco. O sea, sí. Porque tengo amigos de hace mucho tiempo que sí, en la misma Marroquín se explicaba sobre eso. Había mucha adopción en la Marro con respecto a Bitcoin, más que nada porque habían profesores que lo estaban impulsando. Cuenta la historia que había una catedrática que a veces llegaba tarde, y cada vez que llegaba tarde, como que hacía una división de cuánto Bitcoin le iba a dar a cada uno de los presentes. Y justo estamos hablando de tal vez 2013, 2014 o por ahí, ¿verdad? Menciono. Y justo yo me encontré con una de esas alumnas y me dice, no, yo todavía tengo mi Bitcoin ahí en el correo de la U. Y yo, madre santa. Pero eso ha ido cambiando con... A mí me escribió una persona, te lo quiero comentar, una persona de esas que mencionás, en el cual se olvidó efectivamente el Bitcoin que le regalaron, y me dice, cuando yo lo tomo a valor presente, que eso te estoy hablando hace 3, 4 años, me dijo, eso era suficiente para haber pagado toda mi carrera universitaria y todavía quedarme dinero. Sí. De esos regalos que hacían didácticamente en la Francisco Marroquín. No, sí, entonces era algo que se daba mucho, pero luego, no sé, siempre está el tema de la libertad económica. Más que nada yo creo que va a cambiar, pero se hablaba más del oro, ¿verdad? Como el sound money, el dinero duro, pero cada vez va cambiando. Por ejemplo, ya estamos haciendo un evento en la Marro. Sí, y yo he sido profesor en universidades. De hecho, esta misma mañana he respondido un correo. No sé si puedo hacer aquí publicidad. Por favor, dale. No es mi No, prioridad. este espacio lo pagamos nosotros, así que puedes hablar. En la Universidad UNIR, que es una de las universidades, digamos, más importantes, al menos en España, para que vaya a hacer pues clases relacionadas con esto. Y hay muchas otras universidades que ya están dándole espacio a Bitcoin. ¿Cómo miras la adopción? Y me gusta la introducción que estás haciendo, la introducción de dar clases en currícula universitaria. ¿Cómo lo has visto? Ya hay una apertura, no de una conversación eventual, sino ya tenerlo como que hables de matemática, de biología, de otra materia. Incluso de ciencias. Yo cursé el primer posgrado que hubo en España por la Universidad Europea, que se llamaba, se llamaba porque ya no se llama exactamente así, se llama posgrado en experto en Bitcoin y medios de pago. Y eso fue en 2018. Wow. Yo simplemente lo cursé para saber. Yo ya conocía muy bien Bitcoin anteriormente, pero quería saber cómo estaban impartiendo este conocimiento. Efectivamente, para saber qué querían introducir dentro de la universidad. Y es un grado oficial, digamos, efectivamente. Y ahora también hay otros, como en la Universidad de las Hespérides, que son titulaciones, diplomados, y son grados completos, como cualquier otra carrera universitaria. Y Adrián, entiendo que también tenés relación con la UFM de Madrid. Sí, de hecho yo he estado también dando clases y ponencias en la Universidad Francisco Marroquín, no como profesor, digamos, en una carrera universitaria, sino como ponente, efectivamente, en Madrid. Rudy, tenemos que ver cómo hacemos para que la Universidad Francisco Marroquín, que es la pionera en esto, podamos nosotros poder enseñar al respecto de Bitcoin a nivel universitario. Me encantaría, pero esa es parte de las tareas. Eso es lo lindo de Bitcoin, que uno va construyendo y construyendo. No, fíjate que ya han habido, por ejemplo, gente que está involucrada en las carreras de economía, en la facultad de economía, ya preguntando específicamente de esto. Bueno, yo creo que va a pasar. Y, por ejemplo, también estamos hablando con UFM Ediciones para que vendan libros de Bitcoin. Es que, ¿dónde vas a comprar libros de Bitcoin en Guatemala? Te voy a contar algo. En Sophos hay, pero... No, te voy a contar algo ahorita que mencionaste Sophos. Yo fui el día de ayer a comprarle un libro a un amigo en el cual que quiero que entre de profundo al tema de Bitcoin, y te cuento que todos los libros, principalmente los de Seyfa Dinamos,
todos están agotados. Y yo le pregunto, mira, ¿y por qué no hay? Se vende demasiado, fue lo que me dijeron. Oye eso. Y por eso, amigo y amiga, si usted está escuchando este programa, es para que usted sepa que realmente no es una moda pasajera y no es porque bajó el precio hay poco interés. Vaya usted y pregunte en las librerías. Así que te estoy dando otra idea para que pongas tu libro en las principales librerías de Guatemala. Pero tenemos que ir a hacer una pausa. Sé que dejamos el tema a medias, pero vamos a continuar después de estos mensajes. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. No se imagina lo interesante que ha estado la conversación. Como no sé si es privado o no, no se lo voy a contar, pero es bien interesante cómo la geografía cambia y se vuelve interesante cuando también hay un ambiente propicio para Bitcoin. Es increíble cómo la perspectiva económica, política, regional, todo cambia. Así que todo cambia cuando uno aprende sobre Bitcoin. Programa 160 compartiendo sobre Bitcoinismo con Adrián Bernabeu. Antes de continuar, como siempre, yo sé que usted espera este segmento con ansias y más aún, si yo no lo digo hoy, usted va a creer que yo me hice loco para no decirlo, pero no. Le vamos a contar el precio de Bitcoin la semana anterior. Estaba en 91,762. El día de hoy está en 88,729, a una baja de 3.51, que todavía se oye decente para las bajas que hubieron esta semana. Estamos hablando que si hubiéramos iniciado, qué retorno o qué pérdida habría del 1 de enero a la fecha. Estamos en menos 4.86. Y en cuanto al Fear and Greed Index, es decir, pánico en las calles. Estamos en la semana anterior, estábamos en número 14, esto imagínense sobre 100, así que hay pánico. Y eso era la semana pasada, hoy estamos en 12, es decir, hay más miedo todavía que la semana anterior. Y si nosotros vemos lo que hemos denominado el índice de elasticidad del precio más alto de Bitcoin, estamos con un descuento, una oferta de Black Friday del 30%. Así que si usted quiere aprovechar a comprar Bitcoin barato, usted había pensado, ya se me fue Bitcoin, yo no lo voy a comprar a buen precio, pues bueno, Bitcoin pensó en usted y le está haciendo un descuento del 30% para que usted pueda animarse a invertir y aprender sobre Bitcoin. Breve anécdota para hacer la pregunta. Nosotros cuando iniciamos el programa, vamos 160 programas, pensamos, ¿deberíamos o no dar el precio de Bitcoin? Eso era algo que realmente, porque era súper temporal, es decir, lo que hemos estado hablando de atemporal, esto era temporal. Y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer si comienza a subir, bajar? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos la decisión y te cuento de los segmentos que más las personas les gusta. Porque usualmente arrancan a escuchar el programa desde el podcast número 1 y así se van el 2, 3, 4, 5, 6 y dicen, la iniciaron ustedes cuando costaba $16,700. Y para nosotros eso era horrible porque había bajado de 20, ¿verdad? O sea, pero nos gusta porque es como dejar una cápsula de tiempo, ¿verdad? Totalmente. Para darse cuenta que hoy estamos llorando con 88, cuando arrancamos el programa hace 3 años estábamos en 17. Así que hoy usted lo que queremos es que usted lo dio en 88 con miedo, cuando valga $500,000, $1 millón, diga, la costaba tan solo 88,000. Pues sí, eso es lo que queremos. Pues César, os animo también a que al mismo tiempo digáis el número del bloque. El número del bloque en el que estamos. Porque una de las cosas que cuento en el libro es que Bitcoin también es un reloj mundial. Un reloj mundial que es no solo apolítico, sino que no diferencia de religiones, porque ya sabes que los calendarios también van alineados a las religiones. Entonces, desde cualquier parte del mundo sabrán en qué momento específico se emitió este programa según el reloj de Bitcoin.
O sea, en este caso, siguiendo tu consejo, en el bloque 925.063. Eso es. Exacto. Ok. Yo he tenido curiosidad y un día vamos a platicar sobre eso porque sé que hay mucha intensidad de conocimientos de ver a Bitcoin como una línea del tiempo. Todavía no entro bien en esa madriguera, no porque no quiera, sino no la he comprendido. Pero Pues ya con tu iniciativa... En el libro vas a encontrar explicaciones sobre esto. Yo creo que incluso Satoshi nunca dice blockchain. Él habla de time chain. Time chain, es correcto. La línea de tiempo, dicho en español, lo vamos a añadir. Número de bloque 925.063, en el cual, a raíz de tu sugerencia, a partir del programa número 160, usted va a escuchar el número de bloque en el cual estamos impartiendo esta información. Me gustaría, ya que fue una semana algo turbulenta, es decir, que hubieron, iba a decir subidas y bajadas, pero no, realmente hubieron bajadas de bajadas de bajadas de bajadas. ¿Cuál es tu percepción, Adrián, sobre lo que pasó la semana pasada? Porque todo el mundo siempre, cuando va para arriba, todos son risa y risa, y cuando baja, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y hay veces que dan a decir, así es Bitcoin, ¿verdad? Pero ¿cuál es tu percepción? Hay muchos motivos. Podríamos hacer un programa o varios programas solo explicando los motivos y probablemente nos dejemos cosas sin explicar, pero realmente hay ciertos factores que sí o sí impactan en Bitcoin, no solo en Bitcoin, sino en todo lo que cotiza, todo lo que tiene un precio. Y actualmente hay un punto muy importante y es la liquidez, es decir, cuánto dinero se emite, y eso va correlacionado a la subida o bajada de los precios. Justo coincidió que se recortaron, digamos, las formas en las que se estaban emitiendo dólares. Ha habido un cambio, digamos, en ese sentido. Para quien no esté habituado con esto es, oye, si se crea más dinero, los activos finitos o los que son más finitos que el dinero van a subir de precio respecto al dinero que se emite. En este caso, cerraron un poco el grifo de la emisión monetaria y por eso se frenó esa subida. Y justo también hubo otro hito que se unió con esta reducción de la liquidez, y es que, a ver cómo lo explico de una forma sencilla, hay ciertas compañías que están atesorando Bitcoin de forma masiva y algunas de estas están entrando en, digamos, índices bursátiles como por ejemplo MSCI. Sí. Y el MSCI dijo que quizás iba a deslistar, es decir, que no iba a incluir algunas de estas compañías, y eso conlleva que si no están en esas listas, pues directamente se iban a vender, es decir, se iban a salir, o sea, directamente se tienen que sacar todo ese accionariado, todas esas acciones que se compran, que cotizan, salen directamente. Entonces, el mercado normalmente es previsor, es decir, se descuenta, que es como se dice en el mundo inversor, se descuentan las acciones futuras, y en este caso, como mucha gente ya preveía esto o también había información privilegiada respecto a esto, pues mucha gente prevendió Bitcoin teniendo en cuenta que esto podría suceder, porque aún no ha sucedido. No, esto, es en enero. La reunión del 16 de enero del 2026. Efectivamente, el 16 de enero es cuando se va a saber a ciencia cierta si esto sucederá o no, pero como los mercados descuentan ese tipo de movimientos, pues grandes fondos y grandes corporaciones y gente que está metida en Bitcoin con muchos capitales, pues ha hecho estos movimientos de antemano para, y esas dos combinaciones de fuerzas han hecho que baje el precio. Pero esto solamente es algo que afecta a las personas que desconocen el valor real de Bitcoin. Porque no es lo mismo el precio que el valor, y cuando tú conoces el valor de algo, puedes entender si algo es caro o barato. Por supuesto. Si no, simplemente vas a estar a expensas de que tengas digamos, un precio de anclaje, que se llama un precio psicológico de anclaje, y si tú, por el desconocimiento de no conocer esos fundamentales, tienes el anclaje de que hemos venido de los 126.000 o de los 120.000, claro, crees que está muy bajo y que por lo tanto no es un buen precio, pero si conoces los fundamentales entenderás que está extremadamente barato. Yo creo, y es algo que he mencionado muchas veces y lo hemos reiterado en el programa, si los fundamentos son buenos, el activo es bueno.
Porque otra cosa es la percepción de mercado, porque esto fue un rumor, o sea, donde se dijo de que se iba a analizar, no pasó absolutamente nada. Es solo ruido, es ruido. Es ruido. En el corto ruido. plazo siempre hay ruido. Lo importante siempre es el largo plazo. Pero me gusta mucho lo que dice Adam Back, ¿verdad? Pero estas son oportunidades donde, o sea, hay ese intercambio de manos en el cual manos frágiles pasan el dinero a manos sólidas. Me encanta esa frase que dijo Adam Back y creo que vale la pena. Pero bueno, llegamos al final del programa, se pasó rapidísimo, pero yo sé que si usted va a querer profundizar sobre este tema de bitcoinismo y poder conocer en persona a Adrián, le recordamos, va a estar en la Universidad Francisco Marroquín, viernes 28 de noviembre a las 7 de la noche. Hay que llenar un registro porque por supuesto el espacio es limitado, es gratuito y va a haber bebidas. Va a haber todo tipo de bebidas y bebidas interesantes. Así que vaya, apúntese. La forma de encontrar ese formulario es que usted nos escriba más 502 5890 5858. Así le pasamos el link donde entra este grupo, donde ahí va a estar el formulario. No lo vayas a mandar todavía porque así da chance que se ingresen las personas que quieran. Si querés, ponemos un deadline de 1 hora, 2 horas, pues así ya podemos ponerlo por ahí. Llegamos al final. Quiero dejarte este espacio, Adrián. Cualquier cosa que quieras añadir y agradecerte el haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Ha sido un verdadero gusto. Me encantaría tener 5 horas para poder conversar porque siento que se pasó muy rápido el programa. Yo la verdad que también, siempre que estoy en un lugar tan bien acompañado, se me hace muy corto y sí que me gustaría dejar un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando y es que todo el mundo dedica mucho tiempo a ganar dinero, mucho tiempo. O sea, hay personas que trabajan más de lo que duermen y la mayoría de personas desconoce lo que es el dinero. O sea, ¿cómo puede ser que dediques tanto tiempo a algo que hay muchas personas que dicen, a mí no me importa el dinero? Vaya, pues para no importarte, ¿cómo dedicas más de la mitad de tu vida a eso que llamas dinero, ¿no? O sea que si todos dedicamos aproximadamente unas 70.000 horas en nuestra vida a trabajar por dinero, qué menos que dedicarle, no sé, 3 horas, 10 horas, 50 horas a poder leer tranquilamente un libro, a ver un documental, a escuchar un programa de radio como este y entender mejor eso que llaman dinero, cómo funciona, aunque no profundices en aspectos tan técnicos, pero Bitcoin te da la oportunidad de conocer esa herramienta humana que nos ha permitido también progresar como civilización y a que también te vaya bien y que puedas progresar tú como persona, que seas mucho más próspero. Gracias, Adrián. ¿Alguna palabra final, Rudy? No, muchas gracias a César por el espacio y obviamente a Adrián por todo este conocimiento y estos grandes momentos que hemos vivido en Guate. Espero te esté gustando el país. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por acogerme aquí en vuestro país. Así que nuevamente queremos dar las gracias. Gracias, Rudy, por estar con nosotros. Adrián, un verdadero placer tenerte con nosotros. Lástima no trajiste tu libro, pero tengo el compromiso de que a través de Rudy voy a hacer lo posible de poder llegar día viernes para compartir con ustedes. Si no, por favor, necesito un libro autografiado. Usted puede tener el suyo. Recuérdese, viernes 28 de noviembre, 7 de la noche, Universidad Francisco Marroquín. Así que en nombre personal quiero agradecer a Rudy, a Adrián, su servidor César Tánchez por haber estado junto con nosotros en un programa más de Bitcoin Economics. Y como decimos cada programa que terminamos, recuerde, todos los caminos llevan a Bitcoin. Así que le damos un fuerte abrazo y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.